Estados Unidos vive situación preocupante por avance de enfermedades virales, sobre todo sincitial respiratorio. En una reciente publicación de este 18 de noviembre de 2022, los hospitales de niños en Estados Unidos estarían solicitando al presidente de Estados Unidos se declare en emergencia al virus sincitial respiratorio. ¿Qué es lo que estaría pasando en Estados Unidos con respecto a esta infección viral? Y lo más importante, ¿cómo podría complicar el avance de casos de COVID-19? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñeme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 18 de noviembre 2022 en donde la Asociación de Hospitales Pediátricos en Estados Unidos estarían solicitando se declare en emergencia la enfermedad conocida como la enfermedad causada por el virus sincitial respiratorio, un cuadro que daría una bronquiolitis que lamentablemente podría conllevar a la muerte a los niños. En una reciente publicación de este 18 de noviembre, los expertos darían recomendaciones a tomar en cuenta. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encuentra el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que ya desde el inicio de lo que significaría la temporada otoño-invierno para Estados Unidos, los expertos hablaban sobre la presencia de 3 enfermedades virales, las cuales causarían una situación conocida como la tripledemia, en donde el virus sincitial respiratorio, la influenza y COVID-19 serían 3 enfermedades virales que causarían lamentablemente un colapso sanitario. Una situación que hoy en día se estaría registrando sobre todo por el avance del sincitial respiratorio. En una reciente publicación de este 18 de noviembre 2022, un grupo de expertos y sobre todo los hospitales de niños en Estados Unidos darían un pedido importante a la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Según la publicación se estaría comentando que los hospitales de niños en Estados Unidos estarían solicitando a Joe Biden que declare emergencia tras el aumento sin precedentes del virus sincitial respiratorio. Los bebés de 6 meses o menos están siendo hospitalizados por el virus sincitial respiratorio en más de 7 veces la tasa observada antes de la pandemia COVID-19. Según la publicación se estaría mencionando que la Asociación de Hospitales de Niños y la Academia Americana de Pediatría habrían solicitado al gobierno de Biden que los niveles sin precedentes de sincitial respiratorio, combinados con el aumento de la circulación de la gripe, están llevando a algunos hospitales al límite. Habrían solicitado al gobierno federal que declarase una emergencia para brindar a los hospitales mayor flexibilidad para enfrentar el aumento. Los bebés de 6 meses o menos están siendo hospitalizados con el virus sincitial respiratorio a una tasa de 7 veces mayor a lo observado antes de la pandemia de COVID-19 en el 2018, según los datos que habría dado el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC. Los médicos estarían solicitando al gobierno la situación importante a tomar en cuenta. Es importante conocer que la Asociación de Hospitales Infantiles y la Academia Americana de Pediatría advirtieron en una carta que los niveles sin precedentes de sincitial respiratorio combinado con gripe están causando colapso sanitario. La población más vulnerable en este momento serían los niños menores de 6 meses. A medida que aumentan los virus respiratorios, más de las 3/4 partes de las camas de hospitales pediátricos están ocupadas en Estados Unidos, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 17 estados informan que más del 80% de las camas estarían llenas. Los hospitales de niños en Arizona,
Distrito de Columbia, Minnesota, Rhode Island, Kentucky y Utah están casi completamente llenos. Una declaración de emergencia brindaría a los hospitales la flexibilidad necesaria para liberar capacidad de camas y personal para garantizar que los niños reciban la atención que necesitan. Esto lo habían mencionado los expertos y sobre todo los comisionados de los hospitales de niños en Estados Unidos. El presidente debería declarar una emergencia bajo la Ley Nacional de Emergencias para que de esta manera se pueda hacer una contingencia ante el avance crucial de estos virus que estarían afectando sobre todo a los niños más pequeños. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Según esta publicación dada este 18 de noviembre de 2022, la situación en Estados Unidos es crítica. Los niños están viéndose más afectados. Recordando que hace algunos días, la directora general de CDC había anunciado que COVID-19 estaría causando mayor infecciones en niños menores de 6 meses, tomando en cuenta que es la población, lamentablemente, que no es elegible para ningún tipo de vacuna, en donde la recomendación que habría dado es hacer esfuerzos para que las madres reciban la vacuna y protejan de manera indirecta a los niños. Es importante mencionar que hoy en día este grupo etario, tanto de menos de 6 meses, estarán no solo afectados por COVID-19, sino también por sincitial respiratorio y sobre todo por influenza. Esta es el verdadero rostro de la tripledemia, una condición donde 3 enfermedades virales estarían azotando con fuerza, sobre todo hoy en día, a la población pediátrica en Estados Unidos. No debemos bajar la guardia y lamentablemente la proyección que se da con respecto a las siguientes semanas va a ser peor, dado que en Estados Unidos empiezan fiestas y sobre todo empieza el mes o las temporadas de frío, donde el invierno iniciaría en diciembre y con ello el número de casos de sincitial respiratorio, influenza y sobre todo COVID-19 también estarían incrementando. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante en donde un grupo de hospitales de niños en Estados Unidos estarían solicitando se declare emergencia la situación que hoy día se registra con el sincitial respiratorio. Según la publicación, se estaría mencionando que tanto hospitales pediátricos solicitarían a la presidencia de Estados Unidos se declare en emergencia al virus sincitial respiratorio. Los niños menores de 6 meses se verían más afectados. La Asociación de Hospitales de Niños y la Academia de Pediatría Americana habían solicitado, dado que el incremento de casos sería 7 veces más de lo que se registró en el 2018, en donde muchos hospitales en niños estarían entrando a un colapso. Es importante que los hospitales de ciertos distritos habían declarado que sobre todo el colapso estaría muy cerca, dado el incremento del sincitial respiratorio. Los hospitales de niños en Arizona, en Columbia, Minnesota, Rhode Island, Kentucky y Utah están completamente llenos y esto todavía podría empeorar en las siguientes semanas. COVID-19, influenza y sobre todo sincitial respiratorio estarían avanzando y causarían la temible situación conocida como la tripledemia, que podría estar complicando mucho más aún el colapso sanitario en Estados Unidos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las
posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.